Continuando con aportar elementos a cómo responder a la pregunta que nos hemos planteado de cómo es el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, abordaremos como último punto, antes de entrar específicamente en el financiamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud, la estructura institucional de las distintas opciones para instrumentar el financiamiento de los sistemas de salud. Entonces veremos las diferentes opciones. Debemos decir que los distintos sistemas de salud en el mundo han ensayado diferentes arreglos institucionales y organizativos para alcanzar una adecuada distribución del riesgo y justicia en el financiamiento. Las opciones son las siguientes. Por un lado, los servicios nacionales de salud. Esta opción se comenzó a desarrollar en Reino Unido, la pueden encontrar en la literatura como modelo Beveridge, y es un modelo que se ha extendido a lo largo del mundo, en especial en países con capacidad institucional para recaudar impuestos. Esto es un elemento que es muy importante tener en cuenta para tener resultados adecuados en lo que a la recaudación de ingresos para recaudar, para financiar el sistema de salud respecta. ¿Cuáles son las principales características de estos servicios nacionales de salud? Bueno, que apuntan a la cobertura universal de la población, se proveen de forma gratuita, el financiamiento es a través de impuestos generales, y acá es importante tener en cuenta las estructuras impositivas de los distintos países y cómo es la relación, digamos, de cuáles son los impuestos sobre los cuales se recauda y qué es lo que están grabando esos distintos impuestos, que claramente van a impactar o van a tener que ver con criterios de justicia al momento de recaudar impuestos. A su vez, la simplicidad y la sustentabilidad también dependerá de las fuentes de recaudación de los gobiernos para financiar el sistema. Esto es, qué tan sólidas sean esas estructuras y para que nos permitan utilizar esta vía, digamos, de recaudación. Acá hay que tener bien presente, como ya dijimos, las distintas estructuras tributarias de los países y cómo es esa relación entre, por ejemplo, impuestos al consumo e impuestos a la renta. Esto es que por el hecho de optar por vías de financiamiento a través de recaudación por impuestos generales, no necesariamente tiene implícitos criterios de justicia. ¿Cuáles son las principales ventajas de los servicios nacionales de salud? Bueno, cobertura universal de la población y amplitud en las fuentes de financiamiento en relación a todos los agentes de la economía que aportan vía sus contribuciones de impuestos en los distintos países. Las debilidades, bueno, la inestabilidad de los recursos, porque lógicamente la capacidad de recaudación de los distintos países está ligada al ciclo económico y por supuesto que no es lo mismo la capacidad para recaudar en momentos de apogeo o bonanza económica que en momentos de crisis. Las potenciales ineficiencias que pueden estar sujetas o vinculadas a la provisión de los servicios, así como eventuales accesos desiguales a los servicios dependiendo de cómo estén distribuidos en todo el territorio. La siguiente opción son los seguros sociales de salud. Esquema de financiamiento basado en seguros sociales, los seguros sociales de salud son esquemas de financiamiento basados en seguros sociales de salud, también establecidos en varios países y que tienen sus orígenes en Alemania en el siglo XIX. Lo pueden encontrar en la literatura como modelo Bismarck. ¿Cuáles son las principales características? La participación en el fondo es obligatoria para un determinado grupo de la población. En general, estos esquemas se han construido a partir de la participación de grupos específicos de trabajadores o del conjunto de trabajadores vinculados al sector formal
de las economías. Los trabajadores, junto a los empleadores, realizan contribuciones que son obligatorias en relación a la nómina o el plantel de trabajadores de las distintas instituciones que aportan, independientemente del riesgo de quienes están aportando o contribuyendo. En general, este mecanismo de financiamiento es insuficiente y el Estado debe hacer contribuciones de su presupuesto para equilibrar el fondo. A su vez, la provisión de las prestaciones a veces se realiza directamente del Seguro Social de Salud y en otras se contrata a proveedores que pueden ser públicos o privados. A su vez, en las últimas décadas se ha observado una evolución hacia menor cantidad de fondos. Esto tiene que ver con lo que vimos anteriormente en la función de unificación o mancomunación, si es que se va a aportar en un fondo único, común para todos, o si es que van a estar distribuidos los fondos en varios fondos más chicos, ¿sí? Y que esto mejora la administración de riesgos y aprovecha los beneficios de las economías de escala. Finalmente, la extensión de criterios de participación de los fondos hacia otros grupos de la población, como pueden ser los jubilados o los familiares de los trabajadores, aspectos que, como dijimos, se han observado en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las ventajas de los seguros sociales de salud? Bueno, es un mecanismo de recaudación sencillo y que puede asociársele efectividad en cuanto, si lo comparamos, por ejemplo, con la vía de los impuestos generales, efectividad del sistema de aportes y recaudaciones a la seguridad social. Es menos dependiente de las negociaciones del financiamiento. Podemos también vincularlo a justicia en el financiamiento y decir que los seguros sociales de salud suelen tener importantes componentes redistributivos y que el mecanismo de recaudación no está asociado a riesgos y cuando estos fondos se unifican permiten esta lógica como discutimos en la función de unificación de subsidios cruzados. Como debilidades podemos mencionar la limitación en la universalización de la cobertura, en tanto esta forma, digamos, de seguros sociales de salud puede eventualmente estar restringida a un grupo de la población, como por ejemplo pueden ser en primer lugar los trabajadores y sus familias, y bueno, y eso es un aspecto sobre el que cabría profundizar, y la inestabilidad de los recursos asociados al ciclo económico. Esto es, en la medida que las economías o los países atraviesan periodos de bonanza con una cantidad de población vinculada al sector formal de trabajo, incrementará su capacidad recaudadora, y en la medida en que los países atraviesen periodos de crisis y que por tanto incremente la cantidad de desempleados, entonces eso afectará la capacidad para recaudar de dichos fondos. La última forma que vamos a mencionar es la de los seguros privados voluntarios, ¿sí? Los objetivos de los sistemas de salud abordados hasta el momento, bueno, son incompatibles con estructuras en base a seguros privados voluntarios. ¿Por qué? Bueno, porque los seguros privados voluntarios tienen algunas características que nos permitirán comprender la incompatibilidad de la cual hablamos. Por ejemplo, están provistos por organizaciones privadas cuyo objetivo final es el lucro. Su financiamiento está asociado al riesgo de los individuos. No integran, o en general no suelen integrar verticalmente las funciones que hemos visto, solo cumplen funciones administradoras de riesgos, podemos decirle función aseguradora, y contratan a organizaciones públicas o privadas para que provean los servicios de salud a sus afiliados. Se da a su vez el carácter voluntario del financiamiento a cambio de un conjunto de prestaciones de salud. Por lo tanto, los seguros privados de salud, como dijimos, son incompatibles con objetivos definidos. ¿Por qué? Bueno, porque presentan o constituyen barreras financieras al acceso a los servicios, no necesariamente resultan o redundan en menores costos
y además promueven o propician el descreme del sistema.